Hace varias décadas Venezuela era una potencia petrolera mundial y el país con mayor renta per cápita de América Latina. En la década de los años 2010 vivió una crisis económica y social tan profunda que a finales de la década no estaba ni entre los 15 países con mayor renta. ¿Qué fue lo que llevó a Venezuela de la cima al abismo? En el año 1958 concluyó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. Desde entonces, todos los presidentes han sido elegidos mediante elecciones, aunque en ocasiones se ha dudado de la transparencia y la fiabilidad de los procesos de votación. Aquel fue el comienzo del mayor periodo de prosperidad del país. Venezuela es un país muy rico en recursos naturales. Desde principios del siglo XX fue uno de los principales exportadores de petróleo del mundo y también desarrolló industrias importantes de hierro y de aluminio. Hasta 1958, la riqueza natural de Venezuela no dio demasiados frutos, principalmente debido a la inestabilidad política en que vivió el país durante varias décadas. A lo largo de la década de 1960, el contexto político y social más estable permitió a Venezuela desarrollar el comercio internacional del petróleo. Su industria y su volumen de exportación llegaron a ser tan grandes que el país prácticamente vivía de la producción de crudo, lo que le volvió muy dependiente de esta industria para bien o para mal. Por desgracia, la riqueza que llegaba gracias al petróleo no alcanzaba a toda la sociedad. Aunque el Estado venezolano y los empresarios del sector ganaban mucho dinero, la mayoría de los ciudadanos seguían siendo relativamente pobres. Las desigualdades eran enormes. Durante la crisis del petróleo de 1971, el precio del crudo subió con mucha fuerza. Así empezaron los años de mayor prosperidad económica de Venezuela, una etapa durante la que se llegó a apodar el país como la Venezuela saudí. El Producto Interior Bruto creció con fuerza y Venezuela se convirtió en un país muy atractivo. Muchos chilenos, colombianos y españoles llegaron en busca de una vida más próspera. El presidente Carlos Andrés Pérez nacionalizó las industrias del hierro y del petróleo. La gran empresa Petróleos de Venezuela S.A., conocida popularmente como PDVSA, pasó entonces a manos del Estado. Sin embargo, a finales de los años 70 el precio del petróleo empezó a bajar. El gobierno venezolano había aumentado sus gastos gracias a los grandes ingresos de PDVSA y la caída de esos ingresos llevó al gobierno a emitir deuda pública para conseguir financiación. El precio del petróleo siguió cayendo y Venezuela estaba cada vez más endeudada. La falta de ingresos suficientes dificultaba al gobierno pagar sus deudas y lo empujó a aprobar medidas de recorte de gasto público. Las medidas más polémicas de Carlos Andrés Pérez fueron subir el precio de la gasolina y del transporte público urbano a pesar de la caída del precio del petróleo. Esto generó un malestar social que estalló en protestas generalizadas. La más grave de ellas se recuerda como el Caracazo. El 27 de febrero de 1989 empezaron en la ciudad de Guarenas protestas, disturbios violentos y saqueos que pronto se extendieron a la capital, Caracas. Las protestas duraron hasta el 8 de marzo y durante esos días la Policía Metropolitana de Caracas, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional salieron a las calles a intentar controlar la situación. Según las cifras oficiales, las protestas por el Caracazo provocaron 276 muertes, aunque algunos informes extraoficiales sugieren que esa cifra está muy lejos de ser correcta y se especula con que hubo más de 3.000 fallecidos. Tras los problemas económicos y sociales de la década anterior, el gobierno abrió el mercado del petróleo a empresas extranjeras, una decisión que se conoce como la apertura petrolera. Esto dinamizó el sector, pero redujo el gran poder que acaparaba PDVSA. En el año 1992, 4 tenientes coroneles del ejército orquestaron un golpe de estado que fracasó y porque fueron condenados a penas de cárcel. Uno de aquellos mandos militares rebeldes se llamaba Hugo Chávez Frías. La mala situación económica deterioró las condiciones de vida en el país, hizo crecer la pobreza y la corrupción política y provocó la devaluación de la divisa venezolana, el bolívar. En medio del descontento creciente de la población, llegaron las elecciones presidenciales del año 1998. Hugo Chávez se presentó a las elecciones de 1998 con el partido Movimiento Quinta República. El programa político era socialista y antiimperialista y prometía repartir la riqueza del país entre las clases populares con el fin de reducir la preocupante desigualdad. Chávez ganó las elecciones y tomó posesión como presidente en 1999. Una de sus primeras medidas fue revertir la liberalización del mercado del petróleo. Chávez obligó a las empresas extranjeras que habían entrado en el mercado durante los años anteriores a asociarse con PDVSA, siendo estas empresas una minoría accionarial, es decir, el Estado venezolano seguía teniendo el control de la empresa petrolera. Dentro de PDVSA implementó también el sistema de democratización del empleo, que hizo que la plantilla se duplicara en pocos años sin que ello aumentase la producción de la empresa. La misma medida se aplicó también en otras áreas de la administración del Estado. El gasto público aumentó enormemente, dirigiéndose en especial a los ciudadanos más pobres, que se vieron muy beneficiados.
Así, en 2002, Chávez volvió a ganar las elecciones. El gasto público se multiplicó por 3 durante sus 14 años totales de mandato, aumentando la cantidad de empleados públicos de forma exagerada. Gracias a que el precio del petróleo volvió a subir de forma constante durante la década de los 2000, los crecientes ingresos por las exportaciones de crudo costearon cualquier política de gasto público por disparatado que fuera. Chávez inició una cruzada contra la actividad del sector empresarial privado, al que ahogó a fuerza de expropiaciones arbitrarias y de regulación excesiva. La dependencia de la producción de petróleo se volvió cada vez más grande, hasta el punto de que para el año 2012 el crudo representaba el 95% de las exportaciones venezolanas. PDVSA tenía unos costes mucho mayores que cualquier empresa petrolera del mundo. Era muy ineficiente. Sin embargo, el precio del petróleo subía y el nivel de producción era descomunal, así que todo iba bien y no faltaba dinero para financiar el gigantesco gasto público del gobierno de Chávez. A pesar de todo, entre 2003 y 2007 el porcentaje de hogares que vivía por debajo del umbral de la pobreza se redujo desde más del 60% hasta poco más del 30%. En el mismo periodo, la pobreza extrema se redujo desde el 30% hasta menos del 10%. Eran datos muy positivos que Chávez utilizaba para hacer campaña política. En 2007, de hecho, volvió a ganar las elecciones. En este punto, Chávez se centró en las relaciones internacionales y en promover, junto a países como Bolivia o Cuba, un bloque contra Estados Unidos y contra el supuesto imperialismo. Chávez enfermó de cáncer en 2012, pero volvió a ganar las elecciones. En 2013 falleció y se celebraron nuevas elecciones que ganó uno de los hombres más cercanos al difunto presidente, Nicolás Maduro. Durante los gobiernos de Chávez, el Estado venezolano vivió principalmente de los ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo. A lo largo de sus sucesivos mandatos aumentó enormemente el gasto público, arremetió contra el sector privado y devaluó el bolívar para obtener liquidez y financiar así sus constantes planes de ayuda a la población más pobre. Esto dejaba al país en una situación muy delicada, totalmente dependiente de que los ingresos por exportación de petróleo no cayesen. Nicolás Maduro llegó a la presidencia en el año 2013. Su popularidad y su carisma no eran comparables a los de Hugo Chávez y eso dificultaba su liderazgo y daba fuerzas a la oposición venezolana. El mandato de Maduro no pudo empezar peor. En el año 2014 el precio del petróleo empezó a caer. Las consecuencias para la economía venezolana fueron devastadoras. Los ingresos por la venta de petróleo caían y no alcanzaban para financiar el enorme gasto público. El exhausto sector privado empresarial era incapaz de mantener en marcha el motor de la economía por sí solo. Con una población empobrecida y muy dependiente de los subsidios estatales, subir los impuestos no era una buena forma de aumentar los ingresos, básicamente porque no quedaba quien pagase impuestos suficientes. El país estaba arruinado por culpa de la dependencia excesiva de la producción del petróleo. Además, con un bolívar muy devaluado, el gobierno no tenía dinero ni prácticamente ninguna opción para conseguirlo. En estas circunstancias, Nicolás Maduro decidió aumentar la masa monetaria en circulación. El Estado venezolano empezó a imprimir nuevos bolívares para conseguir liquidez y hacer frente a sus gastos. Esto, claro, generó una inflación gigantesca en el año 2015 que neutralizó el efecto de todos los programas de Chávez para acabar con la pobreza. Los años de prosperidad no habían sido más que una ilusión que se mantuvo mientras se pagaban altos precios por el oro negro en el mercado. Nicolás Maduro no asumió ninguna responsabilidad. Culpó de la inflación y de todos los problemas a Estados Unidos, al imperialismo y a las ganas de enriquecerse de los pocos empresarios que quedaban en Venezuela. Quiso combatir la inflación que él mismo había provocado imponiendo una política de precios máximos de venta al público. Y el resultado fue el que cabía esperar. Los bienes escasearon y los ciudadanos recurrieron al mercado negro. Los productos más básicos desaparecieron de los supermercados. Por todo el mundo se difundieron las imágenes tristemente famosas de colas de gente esperando por un rollo de papel higiénico en el año 2018. Llegó un punto en el que el precio de venta del barril de petróleo era inferior a lo que PDVSA le costaba producirlo. La ruina de Venezuela era ya total y ni siquiera compensaba seguir produciendo petróleo. Entre 1980 y 2019, Venezuela produjo en su peor año más de 800.000 barriles de petróleo, superando casi siempre el millón y algunos años los 2 millones. En 2020 y 2021, la producción no llegaba a los 500.000 barriles diarios. La renta per cápita de Venezuela muestra lo catastrófico de esta situación. Durante buena parte de los años 70 y 80, fue el país con mayor renta per cápita de América Latina. Entre los años 2008 y 2012 el país superó los $10.000 de renta per cápita y en el año 2015 bajó hasta los $4.000, valor que no ha vuelto a superar. El peor año fue el 2020 con apenas $1.500 de renta per cápita. La crisis provocó uno de los mayores movimientos migratorios de las últimas décadas. Más de 5 millones de personas abandonaron el país entre 2015 y 2021. Eso es más de un 15% de su población total.
Esas fueron las consecuencias para la economía del socialismo del siglo XXI de Chávez y Maduro. Según Encovi, un proyecto de encuestas nacionales en Venezuela, algunos indicadores están empezando a mejorar ligeramente. El más destacado es el dato de pobreza. Mientras que más del 90% de la población se hallaba en situación de pobreza entre 2018 y 2021, en 2022 ese porcentaje se redujo hasta el 81%. La pobreza extrema llegó a superar el 75% de la población en 2018 y en 2022 apenas supera el 50%. Los datos siguen siendo muy negativos y una parte importante de la población se mantiene en situación de pobreza o de pobreza extrema, pero el hecho de que la tendencia sea positiva resulta esperanzador. El futuro de Venezuela dependerá en gran medida de los gobernantes que tenga. El chavismo y sus políticas ya han demostrado ser un desastre para el país y para sus ciudadanos. Esperemos que Venezuela inicie un camino de progreso que vuelva a llevar el país a ser el referente de América Latina, tal y como fue en la segunda mitad del siglo XX. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal de Value School. Tienes aquí otro vídeo sobre el corralito en Argentina que también te puede gustar.